esta vez vamos a realizar la segunda parte de ángulos. Muy bien, empecemos. Problema 6. Calcule X. En la siguiente figura, como verás, me piden calcular X. Y si tú te das cuenta, todo esto de acá no es otra cosa que un ángulo llano. Y un ángulo llano tiene como característica que vale 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me pongo a sumar 3x más 100 más x, me debe dar el ángulo llano. O en otras palabras, estos tres forman un ángulo suplementario. Entonces voy a plantear mi ecuación y sería esta manera. 3x más 100 más x igual a 180. Vamos sumando. 3x más x sería 4x y el 100 pasa a restar. Si restamos me está saliendo 80. Recuerda que este 4 pasó a dividir y 80 entre 4 es 20. Quiere decir que x vale 20 grados. Y como me piden calcular el valor de x, tú ya sabes qué es lo que tienes que marcar. Muy bien, vámonos al problemita 7. Me dice, el doble del complemento de la medida de un ángulo es 120 grados. Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo? Como verás, acá ya me están hablando de complemento de la medida de un ángulo o simplemente complemento de un ángulo. Voy a hacer un poco de teoría. Si me van a mencionar la palabra complemento de un ángulo, no es otra cosa que lo que me falta para llegar a 90 grados. Supongamos, si me piden complemento de 10, sería 80. Si me piden complemento de 30, sería 60. O sea, si tengo 30, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 60. Ahora sí vamos a plantear lo que me dice el doble del complemento de la medida de un ángulo. Ahí está, el doble del complemento de la medida de un ángulo, si en este caso x, va a ser igual a 120 grados. Como sabemos, complemento no es otra cosa que 90 menos x. Vamos a multiplicar por 2 a todo lo que está dentro del paréntesis. 2 por 90, 180. 2 por x sería 2x, igual a 120. Mi 120 va a pasar a restar y mi menos 2x pasa con signo cambiado al segundo miembro. Quedaría de esta manera. Restemos, sale 60. Y el 2 que está multiplicando pasó a dividir. ¿Cuánto es 60 entre 2? 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que acabas de calcular el ángulo y justamente te piden eso. ¿Cuánto mide dicho ángulo? Mide 30 grados y eso significa que tú ya sabes qué es lo que tienes que marcar. Muy bien. Seguimos. Interesante. Problemita 8. Si un ángulo es el doble de su suplemento, ¿cuánto mide el ángulo? Profe, problema 7 usted habló de complemento. Problema 8 ahora me va a hablar de suplemento. ¿Puede hacer un poco de teoría? ¿Por qué no, mi estimado? Observa, suplemento de un ángulo. Si el complemento era lo que me faltaba para llegar a 90, acá va a ser lo que me falta para llegar a 180 grados. Supongamos, si te piden suplemento de 100, ¿cuánto sería la respuesta? 80. Y si te piden suplemento de 20, ¿cuánto sería la respuesta? 160, porque eso me falta para llegar a 180. Ahora sí vamos a plantear lo que me pide. Me dice que un ángulo, ya, un ángulo, este ángulo de aquí es igualdad el doble, o sea, voy a multiplicar por 2 aquí al suplemento o sus suplementos de este ángulo. Vamos a reemplazar entonces el suplemento de C o de X, en este caso sería 180 menos X, multiplicamos cada uno por 2, me está saliendo 360, 2 por X sería 2X, mi menos 2X pasaría sumando el X, tendría entonces X más 2X igual a 360, dicha suma me sale 3X vale 360, mando a dividir, sería 360 entre 3, y como tú dominas la tabla del 3, profe, X vale 120 grados. Y qué casualidad que eso me piden calcular. ¿Cuánto mide dicho ángulo? 120 grados. Eso significa que tú ya sabes qué es lo que tienes que marcar. Vámonos al problemita 9. La diferencia de la medida de dos ángulos consecutivos, A o B y B o C, es 80 grados.
calcule la medida del ángulo DOB si el rayo OD es bisectriz del ángulo AOC. ¿Ya? Voy a graficar en este caso mis ángulos consecutivos AOB y BOC. Ahí lo tienes. AOB, BOC. Me dice que la diferencia es 80 ya. Pero también me habla de un rayo OD. ¿Ya? Y ese rayo, ¿qué cosa es? Bisectriz. Ahí está. Estoy haciendo mi bisectriz OD o rayo OD. Y como tú sabes, se acaba de generar, mira, un primer ángulo, ángulo AOD. Segundo ángulo DOB. Tercer ángulo BOC. Como no sé cuánto vale cada uno, le estoy poniendo variables. A, B, C. Pero según lo que me informa el texto, me dice que la diferencia, ¿ya? Para un ratito. Hay que tener en cuenta que cuando me dice bisectriz, quiere decir este rayo OD hace de bisectriz para el ángulo AOC. O sea, quiere decir que esta partecita de acá llamada AOD va a ser igual a DOC. Entonces, igual, ¿ya? Ojo, tener en cuenta eso, porque luego lo voy a aplicar. Por algo me lo dan, ¿sí o no? Si no, estaría por las puras. A ver. ¿Ya? Listo, planteo. Me dice la diferencia, acá dice la diferencia. ¿De quién es? De la medida del ángulo AOB. ¿Con quién? Con la medida del ángulo BOC, vale 80 grados. Busquemos ese ángulo, AOB. AOB sería la suma de estos dos, o sea, A más B. Ahí lo tienes. Menos BOC. A ver, BOC, ¿quién es? Esta C. Y ahí está. Esta diferencia me sale 80. Pero, profe, hasta el momento ahí, yo no puedo hacer nada más. Entonces, ya me quedé. Entonces, aquí voy a utilizar lo que me habla del bisectriz para el ángulo AOC. Y mira, si es bisectriz, deben ser iguales, ¿sí o no? Esta partecita de acá debe ser igual a esta partecita. ¿Y quién es esto? Es A. Acá está el A. Y esto debe ser igual a toda esta expresión de aquí. Y esta expresión viene a ser la conformación de estos dos ángulos, o sea, B más C. Tener en cuenta esto porque ahora lo voy a reemplazar aquí, porque mira, A vale B más C. Entonces, esa A vale B más C y lo demás bajo. Bajo B, bajo el menos C, bajo mi igualdad y bajo el 80. ¿Quién se va? C con C se cancela. B más B sería 2B, eso vale 80. Este 2 pasa a dividir. 80 entre 2 me está saliendo 40 grados, que sería el valor de B. ¿Y qué me pide calcular? Me pide calcular el ángulo DOB. ¿Ya? Me pide calcular el ángulo DOB. Y si te das cuenta, este DOB no es otra cosa que el ángulo B. ¿Y cuánto vale el ángulo B? 40 grados. ¿Qué quiere decir? Tú ya sabes cuánto mide B y por lo tanto ya sabes qué es lo que tienes que marcar. Vámonos al problemita 10. Me dice, si al complemento de un ángulo se le disminuye 10 grados, este resulta ser el suplemento del triple del ángulo. Calcula el complemento de la mitad del ángulo. Muy bien, interesante. Esperemos que no esté de nivel cascarón. Vamos a darle solución. Ojo, me habla de complemento. Recordemos un poquitito, es lo que le falta para llegar a 90. Me habla de suplemento. ¿Qué era suplemento? Lo que me falta para llegar a 180. Ahí está. Ahora sí vamos a empezar a plantear. Dice, el complemento de un ángulo. Ya, ahí está el complemento de un ángulo. Le vas a restar, le vas a quitar, le vas a disminuir. ¿Cuánto? 10 grados. Esto resulta, o sea, es igual a ¿qué? Al suplemento del triple del ángulo. Como no sé, sería 3x. Vamos a reemplazar. Complemento es 90 menos x. Bajo mi menos 10. Bajo mi igualdad. Y suplemento sería 180 menos este ángulo. ¿Y quién es ese ángulo? 3x. Vamos restando. ¿Cuánto es 90 menos 10? Es 80. Baja mi... Después todo lo demás se ha bajado. Mira, está igual. Ahora sí. El menos 3 pasa sumando al x negativo. Y el 80 pasa restando a 180. Quedaría entonces de esta manera. Menos x más 3x no es otra cosa que 2x. Y 80, diré 180 menos 80 es 100. El 2 pasa a dividir. Y me sale 50 grados para x. Profe, ¿es la respuesta? Si no hay alternativa. Es que ¿cómo te vas a adelantar si todavía no has leído lo que te pide? Te están pidiendo el complemento de la mitad del ángulo. O sea, el complemento de x entre 2.
¿Y cuánto valía X? 50. ¿Y cuál es la mitad de 50? Es 25. ¿Y cuánto te falta para llegar a 90? Pues réstalo y eso te va a salir 65 grados, que vendría a ser el complemento de la mitad del ángulo y tú ya sabes qué es lo que tienes que marcar. Muy bien. Si te gustó mi vídeo, déjame un poderoso like y tu profesor Javier Pantoja se despide hasta la próxima.